Bueno, son 6:15, vamos a arrancar. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo soy Guillermo García Arias, soy el director de Olos. Me voy a presentar un poco desde lo que estamos acostumbrados a hacer, que es presentarnos desde el hacer, y después desde el ser, que sería lo más difícil. Bienvenida. Gracias por estar. Yo como cuando era chico me gustaba armar, fui al colegio secundario, fui a un industrial, me recibí de técnico electricista, luego hice ingeniería, me recibí de ingeniero en electrónica, pero convivía en mí una vocación por hacer por los demás y por ayudar a otros, que me empezó a arder internamente buscando realmente canalizar esta vocación. En realidad empecé a darme cuenta que cuando ayudaba a otro sentía bienestar. Entonces es un camino de ida y vuelta. Muchos de los abogados también, cuando ayudan a sus clientes, deben sentir esto, que se sienten bien cuando ayudan a otros. Esto hizo que recorriera muchos caminos, desde la política partidaria hasta, obviamente, introducirme en el yoga, buscar distintas fuentes de sabiduría en la India. Y realmente no encontraba una herramienta que me permitiera, desde ese ingeniero que iba haciendo, ayudar a las personas. Entonces, bienvenido. Entonces, un buen día me encontré con un aviso de counseling en el diario. En esa época no es como ahora que está todo en internet. Y era un aviso de Olos. Y bueno, tomé la decisión, ese ingeniero estructurado tomó la decisión de incorporarse a estudiar counseling. Había intentado estudiar psicología también, pero en psicología vi las materias y una de las materias era estadística. Yo ya había cruzado estadística y me dijeron no, la tiene que volver a cruzar, por esta cosa que tenemos los argentinos de decirnos no podés, y en lugar de facilitar las cosas, trabar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por esa materia, que yo no estaba dispuesto a cruzarla otra vez, más que cuando estadística en ingeniería era bastante más grande que la estadística en psicología. Bueno, esto hizo que afortunadamente me encontrara con el counseling. Desde el hacer yo diría que soy ingeniero, soy counselor, soy escritor, soy periodista, soy padre, soy hermano, fui hijo, no soy más hijo, ya hijo de 2 recuerdos maravillosos. Y si me tengo que presentar desde el ser, yo diría que soy un ayudador de personas en crisis. Una vez le pregunté a un maestro en la India, ¿quién sos? Who are you? Y me dijo, I am. Yo soy. Que es muy distinto de leerlo en los libros de sabiduría, en la Biblia o en tantos libros de sabiduría, que una persona de carne y hueso delante nuestro nos diga yo soy, ¿no? Es fuerte. Entonces uno trata de procesar ese yo soy a ver qué quiere decir. Y quiere decir que mirame hacer y te vas a dar cuenta quién soy, porque mi hacer coincide con mi ser, ¿no? Entonces, sin pretender parecerme a ese maestro que me pareció muy sabio, yo puedo decir que cuando estoy ejerciendo el counseling en consultorio o estoy vinculándome con la posibilidad que me dieron ustedes de dar esta charla, yo podría decir que yo soy también, ¿no? Hablando de eso, me quiero agradecer primero al Colegio Público de Abogados, que me ha invitado. Empecé rápido y ahora quiero ser generoso y agradecer esta invitación. Entonces, en realidad, pocas cosas más sobre mí para que ustedes sepan. Después las circunstancias de la vida hicieron que me ofrecieran la dirección de Olos y desde ese ingeniero, counselor, tuve la suerte de conducir la institución donde nace el counseling en Argentina, que es Olos en 1990, hace 28 años. Entonces hoy mi pasión pasa por todo lo que sea la mitigación del sufrimiento humano a través de un consultorio, a través de la posibilidad de dar a conocer esta profesión a distintas otras personas, a través de los programas de radio, a través de mis libros.
¿Qué es lo primero que tal vez hizo el counseling en mí? El counseling en mí me acompañó a lo que yo denomino a devolverme la libertad. Hay una definición académica, que después se las voy a contar, y una definición que yo tengo filosófica, que es que el counseling acompaña a las personas a recuperar la libertad. Esta libertad que tuvimos cuando éramos bebés, que podíamos hacer nuestro sí mismo, coincidía con nuestra experiencia. Si teníamos algún dolor, llorábamos y nos daban cariño. Si teníamos hambre, llorábamos y nos arrimaban un biberón o una teta. Si nos dolía la panza, nos daban besos. Pero el ser humano va creciendo y va alejándose de aquel que es. Y en algún momento de la vida hay algo que no puede hacer, eso duele y genera una necesidad de ayuda. Entonces el counseling, en el caso mío, me ayudó a desplegar una cantidad de libertades. Yo de chico soñaba con la India, no me animaba a ir, fui varias veces después de estudiar counseling. Escribía y no me animaba a editar, después de estudiar counseling edité 6 libros. Botiquín espiritual, lifting espiritual, hacer el amor con la vida, la salida interior, yo soy los otros y el tiempo de las emociones en el 2017, cómo sostener la salud a pesar de las circunstancias. Entonces, ese ingeniero de esa estructura devino un humanista que se siente libre y cada día me siento más libre, cada día encuentro mayores grados de libertad para convocarme al universo y a permitirme desplegar la vida desde mayores lugares de bienestar y detectar cuando no estoy atravesando un lugar de bienestar y tengo que atravesar un lugar de malestar. Dentro de las cosas que descubrí, ahora vamos a meternos de lleno en la carrera, lo que significa la profesión. El ser humano sufre por compararse a lo largo y ancho del globo terráqueo, ¿no? El ser humano sufre por querer ser quien no es, por querer ser otro, ¿no? Y no hay ningún ovejero alemán que sufra por no ser un Doberman y ningún clavel que sufra por no ser un jazmín. El único que sufre por no ser como es el otro es el ser humano. Y a lo largo también de esta profesión y de tantos años me he dado cuenta que el camino de todo ser humano es encontrar la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que sería el sí mismo de Jung, sería encontrar ese llamado interno, esa vocación que nos conecta con nuestra mejor expresión, ¿no? Yo cuando en las antesalas de la escritura del libro El Lifting Espiritual, veía muchas personas operadas tristes. Y yo decía, ¿qué pasa acá? No entendía lo que pasaba. Hasta que un día en un ascensor me encuentro con una mujer que me parecía que tenía alrededor de 60 años, sonriendo, y me dice, así como me ves tengo 87. Entonces yo me di cuenta que cuando uno sonríe florece, cuando uno sonríe parece más joven. Y también la idea de este libro, ¿qué fue? Cuando uno va a buscar afuera lo que tiene que buscar adentro. Y yo no estoy en contra de ningún lifting y de ninguna operación que me permita estar más cómodo conmigo y que me vean mejor los demás. Pero sí primero hay que hacer un trabajo interno para darle sentido a esa modificación del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda de nuestra mejor versión, estoy tratando ahora de acompañarlos un ratito para contarles de qué se trata esta profesión. Me gustaría que alguno de ustedes me diga, los que tengan ganas, más allá del título, ¿por qué está acá hoy? ¿Vieron un título, el counseling como herramienta para el derecho? Que me diga, ¿qué le pintó? A ver. Soy consultora psicológica y Sos counselor. convencida de que esto Bien. realmente me ayudó mucho a descubrirme, a ejercer mejor la profesión, poniéndome un poquitito en el lugar del otro. Es más fácil cuando podemos entender al otro, y es verdad que crecemos nosotros en ese proceso. Y cuando vi que el colegio receptaba esta posibilidad, me puso muy contenta, porque nos da otra posibilidad a todos los abogados de estar más cómodos, de hacer algo más relajado en una profesión muy difícil. Así que por eso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay una persona más?
No duele esto, pero bueno. Bien, bien, bien. Bueno, nos zambullimos en la charla de counseling para ver qué es el counseling. Dale, pasa. Uno más. Todos tenemos un gran objetivo por alcanzar, poder desplegar nuestro potencial humano, algo que nos desarrolle como ser en el mundo. Dale, pasa. ¿No más? ¿Qué es el counseling? Déjalo ahí. El ser humano es un proceso. A veces decimos, yo soy así, nací así, no me van a cambiar. Cuando hago eso, me estoy asemejando a un objeto, más allá que esto no está ni bien ni mal. Nos pasa a los seres humanos decir yo soy así, porque creemos que soy así. Nosotros somos un proceso. En este momento estamos filtrando la sangre, ni nos damos cuenta. Estamos filtrando el aire, no nos damos cuenta. Estamos filtrando los alimentos, no nos damos cuenta. El counseling es un proceso de ayuda destinado a personas que tienen conflictos o crisis por el simple hecho de existir y que no tienen ninguna patología que implique psicoterapia con un psicólogo o psiquiatría con un psiquiatra. Es tan simple como eso. Y el counseling nace desde la salud para sostener la salud. Nace en Estados Unidos en la década del 30, fundamentalmente nace ahí todo un proceso sobre fines del siglo XIX, pero la gran crisis del 30 fue el hecho histórico que desembocó en el nacimiento del counseling en Estados Unidos. Crisis del 29-30, millones de personas súbitamente desocupadas, el Estado norteamericano pone voluntarios, busca voluntarios para reinsertarlos en la sociedad. Estos voluntarios empiezan a trabajar con ¿qué personas? Que por el simple hecho de vivir sufrían, desocupados. Un tema existencial, nada más que eso. Entonces, estos voluntarios con el correr del tiempo empezaron a darse cuenta que se les acababan las palabras, como nos pasa a nosotros con un amigo o con un conocido cuando no estamos formados en una profesión de ayuda, ¿no? Entonces empezaron a demandar conocimiento de sociología, de todas las maneras en que el hombre se comporta en grupo, de antropología, las distintas maneras de mirar al hombre, de filosofía, los grandes temas, la vida, la muerte, la belleza, el bien, el mal, los valores, y psicología, el estudio de la psique. Psique es mente, el estudio de la mente. Entonces fue naciendo un profesional en Estados Unidos que después se llamó counselor y que ejerce el counseling y asiste a personas en crisis por el simple hecho de existir. Entonces, el counseling en Estados Unidos fuertemente se fue desarrollando. Hoy ustedes, si ven cualquier película en inglés que lo traducen como abogado, se escucha counselor. Cuando van a pareja y familia, se escucha counselor. O sea, los abogados son counselor. Los mediadores son counselors, pareja y familia son counselors, en el ejército hay counselors, en los hospitales hay counselors, en las universidades hay counselors. Todo lugar donde exista un hombre que puede sufrir o que esté en tensión, hay un counselor. Entonces, en Estados Unidos, la psicología está reducida simplemente a aquello para lo que fue diseñada. Ahora vamos a ver cómo nace a partir de Freud. Un psicólogo es una persona que se ha formado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. Cuando está asistiendo a una persona que tiene un conflicto por el simple hecho de existir, está ejerciendo el counseling. Acá en la Argentina esto cada vez se reconoce más y en Estados Unidos claramente el psicólogo asiste a personas que tienen patologías que son el 5% de una sociedad o desarrollo científico. Cuando vemos en Clarín o en La Nación hay un paper que dice que sobre 400 personas tal cosa les pasó tal otra, son estudios de psicólogos que están haciendo desarrollo científico. O sea, el psicólogo asiste a personas haciendo uso de aquello que estudió en la patología. Pero por supuesto en la Argentina, cuando no existía el counseling, muchos jóvenes se lanzaron a estudiar psicología por no existir el counseling, o desconocimiento para asistir a personas en crisis que por divorcios, por temas soledades, etc. Entonces, el counseling en el año 2018 asiste al 95% de las consultas psicológicas en Estados Unidos, porque el 95% de los que componen una sociedad moderna occidental son sanos mentalmente, no tienen una patología mental. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, vamos a ver cómo nace la psicoterapia. Pues es importante
ver esta diferencia. La psicoterapia nace a partir de un médico, Sigmund Freud, un médico neurólogo. ¿Quiénes concurren al médico? ¿Cuándo nosotros vamos al médico? Cuando hemos perdido la salud. ¿Para qué? Para recuperar la salud. Entonces, estamos hablando del modelo médico. Freud, como médico neurólogo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, recibía a personas con enormes padecimientos. Si vemos las películas, atroces padecimientos, personas con patologías muy severas, dismorfia corporal, bueno, es larguísima, bueno, la lista. Y él intentaba, por todos los medios, ayudarlos con los conocimientos que había en ese momento. Imagínense si Freud hubiera tenido un tomógrafo, o si hubiera tenido a Manes cerquita, ¿no? Entonces, él desarrolló un sistema que denominó psicoanálisis, por el cual sería el método para devolverles la salud a las personas que han perdido la salud. Para él, cuando nuestro sistema, nuestro cuerpo, puede admitir una cantidad nuestro estómago, una cantidad de alimentos. Cuando superamos eso, viene la sensación de malestar, ¿no es cierto? Nuestros pulmones una cantidad de aire y nuestra psiquis una cantidad de emociones. Cuando se superan estas emociones, según Freud, eso va al inconsciente, genera enfermedad, y devolverle la salud a las personas es hacer consciente lo inconsciente a través del acto fallido, interpretación de la palabra, interpretación de los sueños, etcétera, etcétera. Pero estamos en presencia, claramente, de un médico que busca curar enfermedades. A partir de allí, después nace la psicoterapia, después nace la psiquiatría, la psicología, pero inevitablemente dentro de la profesión del psicólogo está en buscar qué es lo que está enfermo. Si vamos específicamente al psicoanálisis, que de ningún modo voy a criticar, estoy describiendo, porque todo lo que le venga bien a las personas, bienvenido, lo que hace es decir que somos todos neuróticos, y la neurosis es una patología, con lo cual nosotros no podría haber counseling desde el psicoanálisis. ¿Me siguen? Bien, entonces, esta profesión, magnífica profesión, se está desarrollando en la Argentina muy fuertemente. Y por supuesto van a tener la suerte ustedes de escuchar a dos colegas de ustedes que son counselors, ya escucharon a una, que en el caso mío defiendo la palabra counseling y no consultor psicológico, porque en el mundo se llama counseling, y yo pertenezco al board de la Asociación Internacional de Counseling. Entonces, cuando nos encontramos con algún noruego o counselor o con algún norteamericano, no entenderían lo que significa ser consultor psicológico. Entonces yo trato de no utilizarla como docente y como director de OLOS. Nosotros somos formadores de counselors. Bien, vamos a ver de qué se ocupa el counseling. A ver, pasame un cachito, sí, pasar otra más. Otra más. Seguí. Una más. Ahí está. Vemos ahí crisis puntuales. La crisis puntual que a ustedes se les ocurra. Lo que nos pasa a lo largo de la vida, ¿no? De pronto llego a mi casa, contento, y veo una carta de mi mujer que dice que me fui con mi mejor amigo. Bueno, los que hacen pareja y familia, los abogados que trabajan en familia, derecho de familia, esto lo saben. A ver, de pronto el mundo me explota en la mano, no sé cómo procesarlo, no sé a dónde ir, no sé si salir corriendo. Bueno, esto es terreno de counseling. Llego a mi casa en otro día y mi hija adolescente de 12 años, que desde hace un tiempito que está con un novio, no me da más un beso, me recibe, me dice: hola papá, ¿cómo te va? ¿Querés que te sirva un whisky? Y al rato me entero de que mi hija está embarazada.